Crónicas del señorío de los Luna Cornago. A continuación voy a leer un artículo de la revista Berceo, el número 168, que se publicó en el año 2015, sobre el Marqués de Casatorre. El Marqués de Casatorre fue un noble que nació en Igea y que se hizo a sí mismo. Es una historia sumamente interesante. Ser y parecer noble en el siglo XVIII. El Palacio del Marqués de Casatorre en Igea, La Rioja, y su consumo suntuario. Uno de los edificios más sobresalientes de la arquitectura palacial barroca de La Rioja se localiza en la localidad de Igea. Emulando la vieja nobleza, fue construida a partir de 1725 por el indiano Juan José de Ovejas y Díaz, primer marqués de Casatorre, 1682-1732. Se hizo como imagen y memoria de su linaje y símbolo indiscutible de su triunfo económico y social. Eligió para ello a los artistas más afamados de la región, como el maestro de obras Juan Antonio Jiménez, el cantero Juan de Estanga, el herrero Gaspar de Amezúa y el escultor Juan de Peralta. El consumo suntuario, obligado para esta familia en virtud de su nuevo estatus nobiliario, se plasmó a través de una rica decoración interior con cuadros, tapices flamencos, muebles y sobre todo piezas de plata realizadas principalmente en el obrador del platero logroñés Francisco Antonio Villava, pero también compradas en América y en París. El siglo XVIII constituyó en España una época muy propicia para todos aquellos individuos que ambicionaban un rápido enriquecimiento económico y un paralelo ascenso en la escala social del reino. La entronización de la nueva dinastía borbónica y la llegada de las nuevas mentalidades reformistas y mercantilistas dibujaron un nuevo escenario político y socioeconómico que fue aprovechado decididamente por un grupo social muy pujante, una nueva burguesía constituida fundamentalmente por hombres de negocios, comerciantes, asentistas, financieros, arrendadores de impuestos, cargadores de indias o navieros. A ellos vinieron a sumarse en las altas esferas del Estado, tanto en la península como en los virreinatos americanos, burócratas y militares, quienes a menudo compaginaron con extraordinario éxito su cotidiano servicio a la monarquía hispánica con negocios mercantiles propios. Fenómeno este último muy acentuado en las Indias, donde con frecuencia se sumó además como otra fuente de ingresos al contrabando. Revisando, analizando y comparando muchas de las biografías de estos individuos, puede comprobarse con nitidez que prácticamente todos ellos presentan unas trayectorias vitales muy similares y unos comportamientos sociales con denominador común. En efecto, amasado una fortuna y/o prestado un servicio regio, pronto quisieron acompañar su prosperidad económica con un reconocimiento social dirigido hacia la cúspide de aquella mentalidad de esta sociedad. Las estrategias seguidas para su integración en el seno de la nobleza y por tanto en el estamento privilegiado se repitieron una y otra vez. Paso primordial fue la obtención de la ejecutoria de la hidalguía, para lo que no en pocas ocasiones se sirvieron de la falsificación de documentos y testimonios, creando incluso una identidad falsa y un pasado familiar ficticio, haciendo así olvidar en poco tiempo su auténtica procedencia. Al reconocimiento de la nobleza le siguió frecuentemente la entrada de una orden de caballería e incluso la obtención de un título nobiliario sin que faltara la compra de rentas, señoríos, privilegios, cargos públicos y oficios, o el acceso al poder municipal, elementos todos ellos que les distinguirían socialmente y les diferenciaban del resto de la población. Ante el dinero no había obstáculos en la escala social, pero el ennoblecimiento de esta burguesía estuvo también apoyada en otras prácticas, de modo que, emulando a la nobleza de rancio abolengo, fundaron mayorazgos para organizar su recién adquirido patrimonio y ejecutaron estratégicos matrimonios entre sus descendientes para sintonizar intereses, afianzando así su nueva posición. Asimilaron también otros hábitos y rituales nobiliarios, símbolos de respetabilidad, dignidad y honor, como las formas de testar, optando por la primogenitura masculina,
de realizar mandas y donaciones, de celebrar exequias o de enterrar a los miembros de su estirpe en sus propias capillas de patronato, sin olvidar las nuevas fórmulas de entretenimiento y diversión o la educación para sus descendientes, entre otros muchos aspectos. El proceso de progresión social culminó en muchos casos con la construcción de una magna residencia familiar, imagen indiscutible de poder y prestigio, que proclamaba públicamente el estatus alcanzado. Se acompañó de un elevado e intenso consumo suntuario, caracterizado en no pocas ocasiones por el lujo y la ostentación, y centrado no solo en el amueblamiento y ornato de la casa, sino también en la proyección hacia el exterior de sus moradores a través del adorno personal, especialmente el traje y la joyería, sin olvidar la presencia de abundante servicio doméstico. Como afirma Soria Mesa, cada uno es lo que parece, desde luego, a los ojos de los espectadores carentes de más información. Por ello, ante esta evidencia, durante el antiguo régimen ser y parecer noble caminaron de la mano. La recién estrenada nobleza así lo exigía en virtud de su nueva identidad, rango y decoro. De este modo, los gastos de representación no fueron una mera opción para estos advenedizos, sino una obligación indispensable de autoafirmación social y una práctica indiscutible de visualización de poder. A este perfil se ajusta con perfección Juan José de Ovejas y Díaz de Ximénez, primer marqués de Casatorre, 1682-1732. No es nuestro objetivo en este trabajo adentrarnos en su biografía ni en su patrimonio trazados por Otazu y Llana en el año 1970 y más pormenorizada y detenidamente por Maruri Villanueva en 2007. Por el contrario, pretendemos analizar la casa-palacio que se construyó en su localidad natal, en Igea, en la comarca de Cervera, llamada a convertirse en memoria viva de su linaje. El edificio hoy está deshabitado. Fue declarado Monumento Histórico-Artístico con carácter nacional en 1983, otorgándosele con ello la máxima categoría de protección que podía conceder entonces la legislación española sobre patrimonio cultural a un bien inmueble. A pesar de ello, resulta extraño comprobar que la escasa atención que se ha prestado del edificio de semejante envergadura en los estudios sobre historia del arte de La Rioja, teniendo en cuenta que nos enfrentamos al que posiblemente es el ejemplar más sobresaliente de la arquitectura doméstica riojana del 700. Así, en el catálogo monumental de Logroño, que redactó Cristóbal de Castro entre 1915 y 16, al referirse al partido judicial de Cervera, señalaba que de todos los pueblos que comprendía, solo tenía valor histórico-artístico el municipio de Cervera. Vaya, recogiendo exclusivamente su iglesia de Santa Ana, sin aludir en ningún momento al extraordinario edificio de Igea. Sí quedó el palacio referido y descrito brevemente, por el contrario, en el inventario artístico en Logroño, su provincia, dirigido por Moya y Valgañón, donde se añadió, como dato de interés, que fue terminado por Juan Antonio Jiménez en el año 1729. Por su parte, en el capítulo que ofreció Mateos Gil sobre la arquitectura civil en la historia de arte de La Rioja, los siglos XVII y XVIII, publicada en el año 2009, tan solo hace alusión a la casa de Igea en relación con las grandes fachadas barrocas con galerías de arquillos superpuestas, aportando además 2 fotografías del edificio. No se entretuvo en detenerse en el interior, que lo merece. Para contextualizar este magno edificio se hace necesario destacar los pasos más relevantes de la vida de Juan José Ovejas, nacido en Igea en 1682 en el seno de una familia de pecheros. Los pecheros eran pagadores de impuestos. Los nobles pecheros eran personas obligadas a pagar un impuesto llamado pecho al rey, y esta obligación era el principal punto de oposición a los nobles, que estaban exentos de tributos. Por lo tanto, es más preciso decir que los nobles no eran pecheros, sino precisamente los que estaban excluidos de esta obligación fiscal. La definición de pechero se oponía a la de los privilegiados, la nobleza y el clero, que no pagaban impuestos, por lo que el término se usaba también como sinónimo de plebeyo, pueblo llano o tercer estado. Para recaudar estos impuestos se elaboraban padrones de pecheros donde se registraba la cantidad que cada vecino debía de pagar.
La exención de los nobles consistía en la exención de estos impuestos, que era una ventaja económica y social que distinguía a la nobleza y al clero del resto de la población. O sea, los que más tenían, los que menos pagaban. Pues bien, nuestro Juan José Ovejas nace en esta familia de pecheros, o sea, de esta gente que pagaba impuestos al rey, y la verdad que no debía de estar muy contento el hombre. Intentó demostrar su nobleza, pero pues no lo pudo conseguir. Por lo tanto, se propuso viajar a las Indias en el año 1701 como criado del capitán Alonso del Castrillo Fajardo, corregidor de Carangas en la audiencia de Charcas, virreinato del Perú. Abandonó pronto el oficio para dirigirse a Tucumán. Allí ingresó en la milicia, donde fue escalando posiciones a la vez que servía a la monarquía en algunos episodios frente a los indígenas a su costa. En el año 1708 se encontraba residiendo en Potosí, desde donde pasó a Arica, importante puerto comercial donde se embarcaba la plata procedente de las minas potosinas, lo que había convertido a la ciudad en un lugar especialmente propicio para el contrabando y la corrupción administrativa. Y fue precisamente en aquella ciudad donde Juan José Ovejas amasó una extraordinaria fortuna, merced a los negocios, al comercio ilícito con los franceses y al fraude, aprovechando al parecer su cargo como corregidor que ocupó hasta el año 1716. Lógicamente, una fortuna no se hace de cualquier manera. De entre los negocios lícitos, a alguno ilícito pues le daba mucha mejor renta. Casado en 1721 con Isabel María Loasia y Valdés, una viuda criolla, para entonces de aquella relación ya tenía esta viuda 3 hijos, Juan José, Micaela y José, a quienes se unió en la familia Josefa Gertrudis de Mundaca, hija de María Isabel, nacida de su anterior matrimonio. En 1722, Juan José tomó rumbo a Europa acompañado de su familia, siguiendo una petición del virrey Fran Diego Morcillo. Lo hizo en un barco francés. Aquella operación, de la que Ovejas logró obtener certificado de servicio a la corona, no era en realidad sino una fórmula urdida por Morcillo para tratar de expulsar a los franceses de sus aguas y dar una salida digna a Juan José, pues sus manejos en el contrabando habían llegado a cotas inadmisibles. ¿A dónde habrían llegado en aquella época para decir que esto era inadmisible? En 1723, y tras haber enviudado durante la travesía, desembarcó en Saint-Malo, en Francia. Poco después fue llamado por el embajador español para que se trasladara a París con el fin de aportar noticias sobre las intenciones que tenían los franceses de volver a los puertos americanos. Tras su solícita respuesta cargada de información, Ovejas pasó definitivamente a España, instalándose en Igea, en su localidad natal. A partir de entonces centró toda su atención en la construcción de su soberbio palacio y en la adquisición de fincas, a la vez que continuó con el comercio, los negocios y las letras de cambio, así como con el préstamo de importantes sumas de dinero a través de censos de diversas personas e instituciones, tareas que una vez fallecido su padre Juan Francisco prolongó tal y como se desprenden de los protocolos notariales y de las cuentas familiares. Paralelamente, Juan José se revistió de prestigio, alcanzando la figura de síndico del convento franciscano de Cornao en 1727, o sea, del convento de Campo La Puente. Y un año más tarde se convirtió en el señor de los derechos primero y segundo, unos por ciento de nueva alcábala de lo vendible de la ciudad de Arnedo y las villas de Autor y Ribaflecha, con la jurisdicción real y ordinaria para su administración, beneficio y cobranza. La culminación de su ascenso social llegó con la obtención de un título nobiliario que logró nuevamente merced a su dinero. No en vano, se trataba de un título de los llamados beneficiados. Apoyándose en los servicios prestados a la monarquía, sin duda exagerados, adquirió por 22.000 ducados de vellón uno de los 4 títulos que el monarca había concedido al monasterio benedictino de San Victorián en Puello de Araguás, en Aragón, en virtud del patronato que ostentaba el rey sobre aquel cenobio. Pretendía el monarca que con la venta de los mencionados títulos se pudiera reedificar su iglesia, que por entonces amenazaba ruina. Lógicamente era una fórmula para poder
obtener dinero. El 18 de abril de 1731, un real despacho de Felipe V concedía a Ovejas el título de marqués de Casatorre, por el que pagaría 562.500 maravedís, de media annata, muy pocos meses después de que su padre Juan Francisco hubiera logrado además en los tribunales la ejecutoria de hidalguía para la familia, lo que facultaba a sus miembros para utilizar un escudo de armas. Corría noviembre de 1730. Los Ovejas alcanzaban así la cúspide social, por fin en el reino, asimilándose al estamento privilegiado de la nobleza, algo que Juan José Ovejas estuvo buscando insaciablemente hasta que lo consiguió. No obstante, poco pudo gozar Juan José de su nueva posición, pues falleció el 4 de mayo de 1732 a los 50 años. La ausencia de un testamento no impidió que su padre Juan Francisco, convertido en tutor de sus 3 nietos, se encargara de la administración del patrimonio familiar, procediera a la fundación de un mayorazgo para cada uno de ellos y les repartiera los bienes que habían pertenecido a sus progenitores, siendo las voluntades que había expresado verbalmente el marqués antes de su fallecimiento. La razón por la que Juan José eligió el título de marqués de Casatorre, al que precedió el vizcondado de Larrate, la hallamos en un testimonio dado por su padre, quien al realizar algunas puntualizaciones sobre los bienes familiares decía: «Declaro, fue intención y voluntad del expresado marqués difunto mi hijo fabricar una casa en la heredad y término que llaman de Larrate, vinculada para este mayorazgo con su torre, de la que se había de derivar el título de marqués». Dicha casa se erigió hacia 1734, tras el fallecimiento del marqués, que se vinculó junto al título nobiliario y el palacio de Igea al mayorazgo principal, fundado en 1735, en cabeza del segundo marqués. Era de cal y piedra, poseía escudo de armas y fue tasada en 10.000 reales de vellón. En fecha indeterminada, nuevamente, Juan Francisco Ovejas declaraba en relación con aquel edificio: «A mis expensas hice yo la figura de torretilla que tiene en su chapitelito. Así puede verse en archivo de Jaureguía en documento incompleto sobre la fundación de los mayorazgos de los hijos del primer marqués. No debe de extrañarnos su inclinación por este paraje situado en la jurisdicción de la villa de Cervera. Allí el marquesado poseía más de 3.500 olivos y cerca de 1.000 celemines de tierra». Juan Francisco Ovejas otorgó también escrituras para la fundación de un mayorazgo para cada uno de sus 3 nietos en 1733. No obstante, estos 3 documentos notariales, donde se repartían la mayor parte de los bienes raíces, muebles e inmuebles que habían pertenecido al primer marqués, fueron anulados y sustituidos por nuevos documentos en 1735, en los que se restringieron sustancialmente los bienes muebles vinculados. Al convertirse de este modo, la mayoría de los bienes libres fueron repartidos posteriormente a través de hijuelas entre los 3 descendientes. El primer marqués obtuvo permiso del monarca para proceder a las fundaciones para que de vuestra persona y casa quede perpetua memoria, el 18 de julio de 1731. Sin embargo, su fallecimiento sin haberlas realizado obligó a su padre a volver a solicitar la licencia para hacerlo, que logró de nuevo de manos reales el 23 de enero de 1733. Esto está recogido en el archivo Jaureguía, en la Real Concesión a Juan José de Ovejas y Díez, primer marqués de Casatorre, para fundar mayorazgos a favor de sus hijos y real traslado de la dicha concesión a favor de Juan Francisco Ovejas, su padre, como tutor de sus nietos a los hijos del primer marqués de Casatorre. En este palacio de Jaureguía e Irurita se conserva el despacho del título nobiliario del marquesado de Casatorre, un ejemplar lujosamente encuadernado en terciopelo encarnado, con cantoneras y apliques de plata, hoy perdidos, cuyas hojas interiores ofrecen una exquisita y refinada presentación que denota la importante inversión económica que debió de realizar el marqués en este trascendental instrumento visual del poder. Tanto el frontispicio de la obra, concebida como una labra heráldica en cuyo campo se lee «Despacho de título de Castilla con la denominación de Marqués de Casatorre»,
concedido por el rey nuestro señor don Philippe V, que Dios guarde al ilustre don Juan José de Ovejas en atención a sus notorios méritos y servicios, como el escudo de armas con corona marquesal por el timbre que ocupa el siguiente folio. Ofrecen un esmerado diseño polícromo que remite a modelos marienistas merced a los mascarones y cartelas que se distribuyen orlando el campo. Le siguen las 3 hojas siguientes las imágenes de San Juan Bautista, San José con el Niño y San Francisco de Asís, inspirados sin lugar a dudas en grabados o estampas de devoción. Su presencia no debe de extrañarnos, pues se corresponden con los santos patronos del marqués, Juan José, y de su progenitor, Juan Francisco, y sus 2 hijos varones, Juan, José y José. Los retratos de Felipe V y de su esposa en sendos óvalos bajo un dosel y acompañados de símbolos del poder regio como el león, el águila, además del toisón de oro, dan paso en la siguiente hoja a la reproducción de la concesión del título nobiliario. Mucha rimbombancia. Su texto aparece manuscrito a lo largo de varias hojas, encerrando en una orla floral en tonos verdes y rojos. Continuaremos explicando en otro capítulo cómo fue la construcción del palacio.